¿Conocéis la historia de Tupac Amaru II? Pues más o menos sí. La pregunta es, ¿la conoces tú? Pero qué malo que soy con la gente. Era hijo del tataranieto de Tupac Amaru I. Bueno, eso decía él, pero en realidad no está demostrado y el debate sigue abierto. Inició y lideró un movimiento militar indigenista contra la dominación española. ¿Cómo que un movimiento indigenista? ¿Qué tendrá que ver el indigenismo aquí? Quien además le legó 350 mulas que le sirvieron para gestionar la importante línea de comercio que unía las ciudades de Lima y Cusco con las minas de plata de Potosí. Quedaos con esto que será importante. La presión económica que sufrían los campesinos y mineros indígenas era muy grande, ya que se les gravaba con numerosos impuestos y tributos. Las subidas de impuestos no afectaban solo a los indígenas, eran generalizadas. De hecho, Tupac Amaru II, que era mestizo, estaba muy afectado precisamente porque las rutas comerciales en las que él operaba se llenaron de aduanas con nuevos impuestos. Es por ello que este cacique quería reclamar que él era el legítimo heredero del marquesado de Oropesa, el cual le eximiría de pagar todos esos tributos. Pero el Consejo de los 24 nobles incas se lo denegó y le humilló por creerse más de lo que es. De todas formas, si te parece que los pueblos indígenas pagaban muchos impuestos, espérate a ver los que pagaban en España, que según Alexander von Humboldt eran un tercio mayores. Y encima, los corregidores los obligaban a comprar a precios muy elevados los bienes que necesitaban para desarrollar sus actividades. Eso es correcto, pero hay que decir por qué ocurría. Y es que en el siglo XVI, tras la reducción de población producida por las enfermedades, los indígenas supervivientes se dedicaron a la economía de subsistencia, por lo que la corona española decidió obligarles a comprar y vender mercancías a un funcionario para que así hubiera siempre productos comprándose y vendiéndose en el mercado. Esto favorecía a las poblaciones que demandaban un género que no encontrarían en el mercado si no se obligaba a los indígenas a producirlo y venderlo, lo cual fue muy importante para el abastecimiento de las poblaciones urbanas. Sin embargo, el mismo rey que subió los impuestos en la época de Tupac Amaru II, Carlos III, se propuso acabar con este sistema porque efectivamente producía muchos abusos hacia los indígenas. Pero al acabar con él, el mercado nuevamente quedó desabastecido y los precios se incrementaron, produciendo una gran inflación. No obstante, su intención era la correcta, liberar al indígena de este abuso. Así como las reformas borbónicas habían acabado con el monopolio comercial de Lima, con la próspera provincia de Potosí en favor de Buenos Aires, la crisis económica golpeó a los indígenas peruanos y también a Tupac Amaru. La opresión española se incrementó cuando hizo libres a la gente de Potosí para escoger si querían comprar los productos de Cuzco o de Buenos Aires, en lugar de estar obligados a comprar siempre los cuzqueños. Menuda opresión. En ese contexto, el descontento por la opresión española se disparó y Tupac Amaru decidió ponerse al frente del movimiento anticolonial. Y en la batalla de Sangarará derrotó a un ejército de 1.500 milicianos y voluntarios enviados por las autoridades españolas de Cusco. Sí, en ese episodio, las tropas enviadas por las autoridades se refugiaron en la iglesia, y los sublevados le prendieron fuego, lo cual le valió la excomunión a Tupac Amaru II. Aunque inicialmente la rebelión de Tupac Amaru solo estaba dirigida a acabar con el mal gobierno de los corregidores y no contra los españoles en general ni contra la corona española, conforme el alzamiento se expandía fue transformándose en una lucha independentista y adquirió tintes de lucha racial de los indígenas frente a los españoles y criollos. Cualquier persona que vistiera al estilo europeo podía convertirse en un objetivo de los rebeldes, incluso si eran indígenas. Por aquel entonces, Tupac Amaru ya había cambiado sus trajes hispanos por atuendos indígenas, aunque él siempre intentó lograr la concordia entre indígenas, mestizos y criollos, consciente de que necesitaban la unión de todos ellos si querían tener éxito. Incluso en ese cuadro sigue llevando ropas hispanas bajo el atuendo indígena. No, lo de la lucha contra los españoles o cualquiera que vistiera la española no formó parte de la rebelión de Tupac Amaru II, como veremos más adelante. Las consecuencias para su gente fueron muy duras. Las autoridades españolas borraron del mapa a toda la clase indígena noble y multiplicaron su represión contra todo lo andino, temerosos de que otro caudillo ocupase su lugar al frente de la lucha armada. La nobleza inca no fue borrada, eso lo hizo Simón Bolívar. Ya sería raro que el rey borrase justo a los nobles que tanto le habían ayudado a combatir a Tupac Amaru II, porque recordemos que había tantos o más indígenas luchando del lado del rey que del lado rebelde. Fue precisamente una parte de los nobles incas quienes pusieron medios sin los cuales la guerra se hubiera perdido.
Sin embargo, esta rebelión, que fue con diferencia la más sangrienta de toda la historia virreinal, sirvió a rivales de la nobleza inca para reprimir sus manifestaciones culturales. Concretamente, el intendente español Benito de la Mata Linares, que estaba al frente del Cuzco, promovió una campaña que incluyó la quema de retratos de la nobleza inca, la clausura del Consejo de los 24 incas, impidiendo que nombrasen a su alférez y que utilizasen sus signos imperiales. Se prohibió hasta la lectura de textos como los comentarios reales del mismísimo Garcilaso de la Vega, y hasta se mantuvo la vigilancia en las vestimentas en las fiestas populares. Todo para que nadie como a Túpac Amaru II se le ocurriera legitimar un alzamiento basándose en una supuesta legitimidad como inca. Según Benito de la Mata, los rebeldes estaban financiados por acaudalados criollos españoles de Lima, Cuzco y Potosí, así como los nobles incas y algunos sacerdotes herejes, para manipular a los indígenas contra la corona. No obstante, unos años después, el nuevo virrey Teodoro de Croix retira a Benito de la Mata de Cuzco y es enviado a Buenos Aires. Se pone así fin a todas estas restricciones que más bien suponían un estímulo para una nueva rebelión. Primero le obligaron a presenciar la ejecución de sus amigos, de sus aliados y de varios familiares, incluyendo a uno de sus hijos y a su esposa. Quien se llevó la peor parte fue el propio Túpac Amaru II. No, quienes se llevaron la peor parte fueron las víctimas de Túpac Amaru II, quien por razones, sobre todo económicas, mató a numerosos maridos, hijos y amigos. La rebelión que él lideró y que continuó tras su muerte con mucha más virulencia, se cobró la friolera de 100.000 muertos. Sin embargo, tal como se temían los españoles, la rebelión prosiguió. Julián Apaza, en el Alto Perú, adoptó el nombre de Túpac Katari y al mando de 40.000 indios sitió la ciudad de La Paz. Por desgracia para él, fue traicionado y corrió la misma suerte que Túpac Amaru. Por desgracia para él y por fortuna para los habitantes de La Paz, a los que estuvo hostigando. Fue precisamente con Túpac Katari cuando comenzó aquello de ir contra los españoles. Su llamamiento decía lo siguiente: manda el soberano Inca Rey de los Aymaras que pasen a cuchillo a todos los corregidores, sus ministros y caciques, cobradores y demás dependientes, como asimismo a todos los chapetones, criollos, mujeres, niños de ambos sexos y toda persona que parezca ser española o lo sea, o que a lo menos esté vestida a imitación de tales españoles. También se atropelle por todo, ya pasando a cuchillo a los sacerdotes y quemando las iglesias. Y así fue como se proclamó la primera limpieza étnica documentada de la historia de Hispanoamérica. La segunda sería la proclama de guerra a muerte de Simón Bolívar, también contra los españoles. Curiosamente, fueron los españoles los que pasaron a la historia como los únicos genocidas, cuando ellos jamás decretaron ni un solo genocidio contra los indígenas. Al final, lo único que consiguieron los rebeldes fue una guerra que costó mucho más que pagar los impuestos, además de una enorme pérdida en vidas humanas y un empeoramiento de la situación de la cultura andina. Pero gracias a la propaganda, estos señores pasaron a las páginas de la historia como héroes. En realidad, la rebelión de Túpac Amaru II produjo más muertos después que antes de su ejecución. A este caudillo le sucedió su primo, Diego Cristóbal Túpac Amaru. Por supuesto, eso de Túpac Amaru o Túpac Katari eran inventos para darse legitimidad. Ellos se llamaban José Gabriel o Julián. Bueno, pues resulta que el tal Julián, alias Túpac Katari, apresó a un grupo compuesto de criollos, españoles e indios, entre los que se incluían clérigos, que precisamente iban a negociar su adhesión a la causa rebelde. ¿Y qué hizo Julián? Pues los ejecutó a todos, quién sabe si porque iban vestidos a la española. Esto produjo que otro de los apodados Túpac Amaru, llamado Andrés, ordena el apresamiento de Julián. Posteriormente, el coronel rebelde Tito Atauchi apresa a Julián y se le destituye por insubordinación. Andrés lo quiere ejecutar, pero fue convencido de no hacerlo debido a la popularidad que tenía entre los aymaras. Además, Túpac Katari juró lealtad y obediencia a los Túpac Amaru. Sin embargo, Julián buscó venganza y ejecutó a Tito Atauchi, lo cual fue un duro golpe para la rebelión, puesto que era uno de los más importantes coroneles. Finalmente, el cabeza de los Túpac Amaru y líder de la rebelión, Diego Cristóbal, tuvo que pactar con las autoridades virreinales porque la situación se le estaba yendo de las manos, pues lo que había comenzado como un levantamiento sobre todo contra la subida de impuestos, se tornó en un conflicto focalizado en el odio y el exterminio de todo lo español, aunque las autoridades virreinales le terminaron ejecutando porque le culparon de tomar parte en una conjura para un nuevo levantamiento. Otra historia más de egos y luchas internas de personas que fueron idealizadas como héroes que luchan por el pueblo cuando no eran capaces ni de ponerse de acuerdo para no matarse entre ellos mismos. Y así acabó otra historia de otro caudillo fanático convertido en héroe por la historietografía oficial.
Lo de los caudillos en Hispanoamérica es increíble. Cuando eres un genocida como Bolívar o Katari, te idolatran, o cuando eres un narco, te hacen hasta alguna telenovela. Es más, en Perú incluso más de 2000 personas se llaman Hitler. Ahora bien, como se te ocurra decir algo bueno de Francisco Pizarro, el fundador de algunas de sus ciudades más importantes, ahí sí que saqueador, violador y genocida. De verdad que esto es para hacérselo mirar.